Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase didáctica de la química de hoy lunes 15 de julio del 2024. La señorita Martínez sé que tenía que mostrarnos un ejercicio para ver cuál era el error o lo que estaba mal. Señorita Martínez, confirme audio. Confirme audio, señorita Suárez. Sí, se le escucha, Master. ¿Sí te escucha? Sí, Master. Ya, gracias. Hasta que la señorita Martínez se enganche bien, no sé, y nos muestre lo que tenga que mostrar. Vamos a hacer eh, un ejercicio de fórmula empírica. Bien, esto tiene que ver, esto se llama fórmula empírica. Y es buscar nada más y nada menos que encontrar la fórmula con sus respectivos átomos, pero partiendo de un compuesto. Entonces, el problema dice lo siguiente. Un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y cloro tiene los tres elementos, hidrógeno, carbono y cloro, se queman y se convierten en Cl2. Y se convierten en Cl2 gaseoso. El hidrógeno se convierte en HCl. El carbono, en cambio, se convierte en carbonato de flúor. Y dice que una muestra que pesa 1.254
produce 9,97 de carbonato de sodio. Y 4,73 gramos de ácido clorhídrico. Pregunta, ¿cuál es la fórmula del compuesto orgánico? Esa pregunta. Entonces, siempre les he mencionado que uno tiene que empezar por hacer un razonamiento, un entendimiento gráfico de lo que nos están diciendo los problemas. Entonces, yo tengo una muestra que tiene un peso total de 1,254 gramos. Ahí está mi muestra. Entonces, de esta muestra que tiene los tres elementos, yo la he quemado y se ha convertido en P2 gaseoso, se ha convertido en carbonato de cloro, se ha convertido en esos dos elementos. Entonces se ha quemado y se ha convertido en esos dos. Ha existido una reacción química. Entonces, ¿cómo lo interpreto lo que me dice el problema? De 1,254 gramos, que es todo el peso de la muestra, esto se convirtió en 9,97 gramos de carbonato de cloro. Y en 4,73 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es irme por el resultado de la reacción. Este es el resultado de la reacción. Y si yo quiero ir encontrando cuál es la masa de cada uno de los elementos, porque finalmente la fórmula empírica está compuesta de carbono, de hidrógeno y de cloro. Pero yo no sé cuántos átomos le corresponden a cada quien. No lo sé. Y eso es lo que hay que investigar.
Esa es la fórmula empírica. Es buscar a partir de los datos teóricos de un problema y encontrar la forma. Entonces, ahí voy a usar las relaciones o las correspondencias. La correspondencia de mol. Entonces, de 9,97 gramos de carbonato de cloro, bueno, yo puedo decir que voy a aplicar una relación en la cual el peso molecular del carbonato de cloro le corresponden los átomos de cloro. Entonces, a esto yo tengo el peso molecular del carbonato de cloro. Voy a colocarlo aparte, ¿no? O acá, ¿no? Acá. ¿Cuál es el peso molecular del carbono, señorita Gómez, Elizabeth Gómez? Señorita Gómez, Elizabeth Gómez, Sí, Miss, dígame. ¿cuál es el peso del Bueno, cloro? Vamos allá, el peso molecular del carbonato de cloro. ¿Cuál es el peso del carbono? el peso del carbono. Sí, 12.01, Ya, Master. espérenme un rato, correcto. no tengo la tabla. Carbono 12. Bueno. ¿Y cloro? ¿Cuál es el peso del cloro? Jennifer Juanín, 35, cloro. 35, 45. Ya estoy. Entonces 35, 45 por 4. Voy a borrar. Tener más espacio. 35,4 por 4, ¿a cuánto da? Esto es 16. Miss, pero el cloro es 35,45. Porque es 35,453. Ya, 35,4 a 35,45. Sí, Master, 35,45. Ya, entonces esto es 35,5. Por 4, entonces es 20. 142. Más 12. Esto es 4, 1, 154. Ese es el peso molecular del carbonato de cloro. Por otro lado, el carbonato del ácido fluorhídrico, el HCl, está hidrógeno 1 y cloro ¿cuánto? 35, ¿verdad? Ahí tenemos los pesos moleculares del ácido y del carbonato de cloro. Entonces, acá ya puedo emplear esta relación. El peso molecular es 154 y esto relacionarlo con
puedo relacionarlo con el cloro. ¿Cuánto pesa el cloro? 35, ¿no? Pero el cloro no vale 35,45. O lo redondean nomás al 5. De 35,45, el 45 lo redondeo a 5. Por eso queda 35,5. Entonces, yo puedo trabajar también con esta relación. Ahora, ¿por qué tengo que trabajar con el carbono y obtenerlo de la fórmula del carbonato de cloro? Porque hace un momento yo les borré esto. Si yo tengo la muestra, mi muestra tiene carbono, hidrógeno y cloro. Entonces, la única forma de poder obtener un valor para el carbono es obteniéndolo de esta relación. Porque en el otro producto, después de que se ha quemado la muestra, no hay cloro como tal. Perdón, no hay carbono como tal. Lo que hay es cloro y ahí es hidrógeno. Entonces, de la primera fórmula, me correspondería sacar de alguna forma el valor del cloro, perdón, el carbono. Entonces, ahí decimos que para el peso molecular de esta fórmula de carbonato de cloro, me corresponden los gramos de carbono, los 12 gramos de carbono. Y ahí sí aplicar mi factor de conversión. Esto se va, y queda gramos de carbono en esta forma. Entonces, 9,97 por 12 dividido para 154, ¿cuánto da igual? Kevin Guerra. Kevin Guerra. Kevin Guerra ha dejado botadas las cosas. Estela Malatay. Estela Malatay. Dígame, Miss. Multiplique 9,97 por 12 dividido para 154. ¿Cuánto da? 0.7768. Entonces podemos nosotros esto redondearlo y hacerlo a 78 gramos de carbono. De la fórmula siguiente, voy a sacar el hidrógeno. Alguien me va a decir, ¿por qué no saca el cloro? Porque resulta que sacar el cloro o inferir los valores de cloro es mucho más complicado. Porque el cloro hay tanto en el primer producto como en el segundo producto. Entonces, para la fórmula empírica empiezo a eliminar, si así lo quiere ver, las opciones que no me generen tanto conflicto. ¿Cuáles son esas? De la primera reacción, sacar el carbono. Y de la segunda reacción, sacar el hidrógeno. Para ver estos dos componentes. Y de ahí, de la diferencia, porque recuerden que el problema sí me decía que todo este compuesto tenía un peso de 1.254.
saco la diferencia. Entonces, me voy con el segundo producto de la reacción. Vamos de HCl, que ya tenemos acá, que es 36,5. Y el hidrógeno, que es un gramo de hidrógeno. Aquí está más sencillo. 4,73 por 1 dividido para 36,5. Valeria España. Valeria España, 4,73 dividido para 36,5. 0.13 sale. 0 da 0,3. Sí. Gramos de hidrógeno. Ya tenemos los dos valores. Ahora lo que hago es una resta, ¿no? Si mi compuesto pesaba 1,254, le resto menos 0,78 y menos 0,3. Entonces esta resta es igual a 0,34 gramos de cloro. Ahí tengo los tres valores para la fórmula empírica. Pero, son valores que requiero llevarlos a números enteros. Y son valores dados en gramos. Y resulta que el concepto de la fórmula empírica es que aquí van las moles de esos elementos. La fórmula empírica trabaja en moles. Entonces, ahí tengo que aplicar una nueva relación. ¿Cuál es la nueva relación? Que los gramos de carbono, de hidrógeno y de cloro los voy a pasar a moles. ¿Cómo hago eso? A ver, acá voy a, porque si no, no me va a alcanzar. Entonces, estos valores los voy a pasar a moles. ¿Cómo los paso? Una mol de carbono le corresponden 12 gramos de carbono. Acá, una mol de hidrógeno le corresponde 1 gramo de hidrógeno. Y acá, una mol de cloro le corresponden 35,5 gramos de cloro. Hago esta nueva conversión. De manera que gramos se va y ahí se quedan las moles. Entonces 0,78 dividido para 12, ¿a cuánto da igual? 0,06 da. 0,065. Voy a hacerlo un poco cerrado.
Siempre es igualito, ¿no? Ahí no hay mucho que hacer. Espero, compartir. Y este de acá, el 0,34 dividido para 35,5, que eso es 0,09. Con de flor. Aquí 14. Estos tres valores de mol, de ellos me voy con el menor. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos valores que coloquemos en la fórmula empírica sean valores enteros. Entonces, entre 0,065, entre 0,13, entre 0,009, que es el último valor. ¿Cuál es el valor más pequeño? El valor más pequeño es 0,09. Ese es el más pequeñito. Entonces, ese valor lo divido para los demás. A eso, ¿cómo se le llama? Se le llama la ley de proporciones múltiples. Entonces, voy a ir a la fórmula empírica usando la ley de proporciones múltiples. Este correspondía al carbono. Entonces, carbono es 0,065. Y este está dividido para 0,009. El hidrógeno, tengo 0,3 dividido para 0,009. Y el cloro, 0,009 dividido para 0,3. ¿Qué hice ahí? Los dividí. Entonces, si usted divide 0,065 dividido para 0,009, le va a dar un valor entero. Este, obviamente, le va a dar 1. Voy a colocarlo con otro color. Entonces, la fórmula empírica, ¿cuál es? Por 1, esta división da 14. Y esta da 7. Entonces, esta es la fórmula empírica. Nuevamente, ¿de dónde partí yo en este ejercicio? Parto primero leyendo lo que el problema me dijo. El problema me dice que hay un compuesto, que el compuesto pesa 1,254 gramos, pero que se ha quemado. Y quemándose me ha producido ácido clorhídrico. Quemándose me ha producido ácido clorhídrico. Y además me ha producido carbonato de calcio. Y el problema me dice
los valores que produjo. Esto no tengo que inventarme, esto ya me dice el problema, lo que tengo que interpretarlo. Y me pide hallar la fórmula empírica, es decir, esta. Esas X son los moles, que no sabemos. ¿Pero de dónde lo vamos a sacar? Lo sacamos de estos resultados. Y para ello nos valemos de estas relaciones. Nos valemos de el dato del problema de lo que produjo la reacción, los 997, y lo relaciono. El peso molecular de esto me produjeron 12 gramos de carbono. ¿Por qué 12 gramos de carbono? Porque tiene un átomo de carbono. Entonces puedo yo decir que en este producto, aquí hay solo 12 gramos de carbono. En esta relación como tal, me sale 0.78 gramos de carbono. Luego los paso a mol. Una mol de carbono le corresponden 12 gramos de carbono. En esta nueva relación me da 0,065, que es el valor que tengo acá abajo. Este valor. De ahí, del 4,73 gramos de ácido clorhídrico, saco las moles de hidrógeno. Entonces, 1 gramo de hidrógeno le corresponde el peso molecular del ácido clorhídrico. 36,5. Una mol de hidrógeno le corresponde 1 gramo de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el peso molecular de él. Eso me da 0,13. Es el 0,13 de acá. El cloro, no tengo para qué hacer el sistema de conversión. Simplemente me voy por diferencias. Si mi peso era de 1.254, le quito lo de carbono, que era 0,78, que era esto. Ojo, no puedo usar las moles. No puedo, aquí no puedo usar, porque estos son gramos. Recuerden que eran gramos. Estos son gramos. Esto es gramos. Esto es gramos. Son gramos. Entonces le quito los gramos de hidrógeno y le quito los gramos de carbono. La diferencia me da los gramos de cloro. Y a este valor, ya esto sí lo convierto a moles de cloro. Una mol de cloro le corresponde el peso en gramos de cloro. Esto me da como resultado 0,009. Este valor es el que está acá. De ahí, por regla de proporciones múltiples, divido para el valor menor. ¿Cuál es el valor menor? 0,09. Cada uno de los valores. Y ahí sí yo obtengo mi fórmula empírica. Tengan la cámara, por favor, para hacer la foto del curso. Miss, por favor, puede subir un poquito
Tienen un problema. A ver, están conectadas 36 personas. Alexis López, Melanie Vázquez, Carla Burgos, Carla Camacho, Neris Campuzano, Marcos Castro, Melanie Ceballos, Carolyn Chicaiza, Elizabeth Gómez, Valeria España, Fernanda Gonzabay, Karen Gonzabay, Jennifer Guaní, Kevin Guerra, Andrés Chalén, Jennifer Planta, María Macías, Estela Malatay, Nadia Martínez, Angie Méndez, Kevin Miranda, Moisés Lozano, Andrea Montoya, D'Angelo Rala, Anthony Quimí, Marianela Quinde, Lourdes Quiñones, Kenneth Rangel, Penélope Salazar, Scarlett Salinas, Estefanía Cibri, Cristina Suárez, Tailín Muñoz, Marisabel Torres y Lady Troya. Ya dejé aperturado por si acaso lo de los conceptos. Por favor, ya suban esas tareas. No hay mucho tiempo, más que 4 días o 5, porque ya esa tarea había sido anunciada. Lo mismo también he dejado en la plataforma el enlace de los tipos de aprendizaje. Eso ya lo dejé ahí colgado. Y pueden subir también lo de la tarea de la teoría atómica de Bohr aplicada a los tipos de aprendizaje. Todo eso es a mano, ¿no? Ya lo dejé aperturado. Yo lo reviso. Sí, mis, pero es a mano y luego lo subimos así. Sí, así es, sí. Máster, buenas noches. Buenas noches. El de la tarea de los conceptos, la bibliografía es la captura y los links nada más, ¿no? Bueno, Pegada. a mano, ¿no? A mí me interesa que las personas lean y por lo menos algo se quede en la mente, ¿no? No sé si Nadia Martínez quiere mostrar lo que desea mostrar para ver cuál es qué es lo que ha hecho ella, ¿no? Yo no sé. Al inicio se le preguntó, pero no respondía. Mis buenas noches. ¿Puedes bajar un poquito el pizarrón? Es que A ver, espere, déjeme. ya. Muchas gracias, Miss. Veo. Cabeza no nos deja ver. Cambiar inclusive la pantalla. Porque ahorita está pequeñita. Ahí, a ver, ya le voy a bajar todo.
Ahí lo tienen más. Ahí tienen ya la imagen completa. Yo creo que mañana, porque ya son 9:15 y Pero ya se pasó. porque no demora mucho. No es que voy a dar una Es un ejercicio de didáctica de la química. muestra. Pero mira, las demás personas sí tienen cosas que hacer y como dijo la compañera, son las 9:15 ya. Bueno, que se queden los que les interesa, ¿no? Porque yo ya he tomado la foto del curso. Buenas noches, disculpa, soy Carla Vargas, sí, lo siento, lo que pasa es que estoy llegando de mi trabajo a mi casa, entonces la verdad ya no podría conectarme. Claro. Gracias. A ver, le enseñen, señorita Martínez, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que usted ha hecho, por cierto? Porque por ahí partimos. Miss, mañana hay clases presenciales Por supuesto. de 7 a 8 de la noche, dijo, ¿no? Sí, en punto a las 7. Ya, ya, el problema que Nadia Martínez está mostrando, ¿cuál es? ¿Qué dice ese problema? Dice 26.4 moles de CO2. Dice, ¿cuántos gramos hay? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno y carbono hay? Entonces, en el ejercicio como tal, como lo pude resolver, sí, creo que era así. Dice, primero le puse que era el carbono tiene 12,01 y el oxígeno como tal lo puse 16 por 2 a 32. Decía 12,01 más 32, me salió un total de 44,01. En el segundo punto le puse 44,01 gramos igual a 6,23 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Pero en la fórmula, la verdad que yo no entiendo cómo lo desarrollé. Yo lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ya, pues, pero usted parte, a ver, yo le voy a dar una indicación. Esto voy a borrar, ¿eh? A los que están conectados, esto confirmo porque voy a borrarlo para. ¡No borre! Claro, voy a Sí, borrar. pero espérese un ratito que le pedí, pero como usted se puso a tomar la foto, solamente le veía su cabeza. A ver, voy a borrar solo el problema, nada más. Que el enunciado no lo copié. Tengo todo lo de abajo menos el enunciado. Ahí está la resolución. Esto me imagino que es lo que están todavía copiando. Sigan. Confirmo. No, Miss, yo quería el enunciado, yo ya eso tengo copiado, no se preocupe, borre todo entonces. Eso sí fue. Ya, entonces se parte de que hay 26.4 moles. De CO2. Ya, y me pide, me dice cuántos gramos hay. Sí. Esto es totalmente sencillo. Ahí hay una relación. Si yo tengo 26 moles de CO2, ¿cuál es la relación que debo de aplicar? O los factores de conversión. Usted mismo, señorita Martínez. Eso es lo que yo les digo, que yo no sé, porque yo solo apliqué el 6,023 por 10 a la 23. Ya, ese 6,023, ¿qué son? De acuerdo a la definición. El abogado. El abogado. Pero ese Eso. abogado, ¿en qué unidades trabaja?
En moléculas creo que En trabaja. moléculas, correcto. En moléculas o en átomos. Entonces, ¿puedo yo usar aquí Avogadro? Yo la desarrollé con esa fórmula, Avogadro. Pero está equivocado, pues. Si vamos a encontrar los gramos, yo no voy a usar Avogadro. Avogadro no está en unidades de gramos. No Ya, está entonces, ¿qué? en gramos. Entonces, ¿qué correspondencia debo de aplicar aquí? Siempre se aplican correspondencias. Las moles deben de quedar abajo. Pero eso es lo que yo les digo a usted, pues, que usted enseñó la materia y luego tiró ese ejercicio y yo lo desarrollé de acuerdo a la materia que usted dictó. Ya, pero lo que usted ha hecho está equivocado. Porque si yo tengo moles de CO2, aquí abajo tengo que tener que una mol de CO2 le corresponde en gramos de CO2. Se trata de tener en mente las unidades. La relación que ustedes no pueden perderse es que una mol de cualquier cosa es igual. Voy a poner una mol de X, de cualquier cosa. Es igual al peso molecular en gramos de esa cualquier cosa. Y esto es igual al número de Avogadro, pero en moléculas. Y moléculas de la cualquier cosa. Esto tiene que tenerlo todo el tiempo presente. Entonces yo no puedo aplicar en los gramos de CO2, no puedo yo aplicar número de Avogadro. Pues. Lo que puedo aplicar es esta primera parte de correspondencia. Y hacerlo como factor de conversión, porque así es como hemos estado trabajando. Pero es que en la clase usted lo explicó así, pues, y yo seguí como usted explicó. Pero estoy explicando que aplico Avogadro con moléculas. También puedo aplicar el número de Avogadro aquí, en esto. También puedo decir que el peso en gramos de cualquier cosa es igual al número de Avogadro en moléculas. Acá Ya, entonces, ¿cómo se desarrollaría ahí? el problema de qué me está hablando. De moles, pero ahí, ¿cómo lo convierto a gramos? O sea, eso es lo que, entonces, para pasar al punto de peso gramo, ¿cómo lo convierto? ¿Qué le dice la relación? Lo que yo estoy escribiendo, señorita Martínez. O sea, eso es lo que yo le estoy preguntando, porque le no estoy entiendo, yo respondiendo. desarrollé mal ese Y ejercicio. le estoy respondiendo. ¿Qué acabo de escribir? Que un mol es el peso molecular de cualquier elemento o cosa que se está ejecutando en el ejercicio. Entonces, Ahora, yo lo que le pregunto a usted es, si tengo CO2, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Le saco el valor de carbono y de oxígeno o cómo? ¿qué tengo que sacar? Claro, o sea, ¿qué tengo que sacar ahí? El valor de carbono y de oxígeno. Es correcto. Tengo que sacar el peso molecular en gramos de el carbono con el oxígeno. Y de ahí que lo sumo y ese valor lo pongo ahí con el abogado. No usa Avogadro. Avogadro, ¿cuáles son las unidades?
¿Cuáles son las unidades de Avogadro? 6,023. No, las unidades, las unidades. ¿Cuáles son las unidades de Avogadro? ¿En qué se expresa Avogadro? En molécula. En molécula. Eso no me sirve para este caso. Este caso me habla de moles. Si me habla de moles, entonces yo voy a usar la primera parte de esta relación. Entonces, ¿cómo desarrollaría? Porque yo no lo entiendo, la verdad. Ese ejercicio yo creo que yo Si no lo yo entiendo. tengo 26,4 moles de CO2, ¿qué correspondencia aplico? Vamos, señorita Martínez. Mol ¿Una mol de qué? de CO2. Correcto. ¿Es igual a qué cosa? Pesogramo. ¿De qué cosa? De CO2. Correcto, así es. Correcto. Entonces ahí yo coloco una mol de CO2, le corresponde el peso en gramos de CO2. De la fórmula de la suma total de los dos valores. Es el peso molecular. Ya. Y ahí sí, con este se van y quedan los gramos de CO2. Ahí ya tengo lo que me está pidiendo el problema. ¿Me expliqué, señorita Martínez? Sí, mija, ahí ya le entendí en Lo que esa tengo parte. que saber usar es esta relación. Avogadro también lo puedo aplicar en átomos. Entonces, ahí sí, una mol de un átomo, de un átomo, una mol de un átomo es igual al peso del átomo, pero es igual al número de Avogadro en átomos. Número de Avogadro no se usa para nada más, solo lo uso con moléculas o con átomos. No hay número de Avogadro en gramos, eso no existe. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, ahora sí cerramos la grabación. Gracias, mija. Bien, cerramos la grabación.